Amigas y amigos, muy buenas tardes. Nuestro invitado de hoy, el profesor Iván Figueroa Ortega, es un amigo que vi llegar, no recuerdo hace cuántos años, al entonces Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Todavía no se había graduado de abogado, pero ya comenzaba a labrar su campo como auxiliar de investigación en el instituto. Con el título de abogado en sus manos y su denodado interés por las ciencias penales, particularmente por la dogmática penal, pasó a ser miembro del instituto o del grupo de investigadores de la institución. Sus logros iniciales lo impulsaron a seguir la ruta trazada y después sabemos que es doctor en Derecho, jefe de la Cátedra de Derecho Penal y actual director del ahora Instituto de Ciencias Penales de su alma mater. Por supuesto que en su trajinar académico como investigador social y profesor universitario, el amigo ha dejado constancia de su criterio en las páginas que a través del tiempo ha escrito. Recuerdo su trabajo Desestimación policial de la denuncia, también el análisis y comentarios de la ley sobre el hurto y robo de vehículos automotores y el titulado Delitos de infracción de deber, obras publicadas, las dos primeras en Venezuela y la última en España. Esta tarde el profesor Figueroa Ortega estará conversando acerca de unos conceptos, categorías y parcelas científicas que el expositor ha englobado en un título provocativo y provocador: Libre albedrío, neurociencia y derecho penal, resurrección de la polémica sobre el fundamento de la culpabilidad. Estoy seguro que Iván desarrollará el tema con firmeza y convicción que han sido siempre características resaltantes de su andar por las aulas universitarias, por los espacios de la reflexión científica y por los tribunales en pos de una anhelada y esperada justicia. Bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias, muchas gracias, Argeni, por tus palabras. Muchas gracias por la invitación a Judec y a ti especialmente. Eh, bueno, voy a tocar un tema que es uno de los temas claves del derecho penal sustantivo. Es un tema que pone, vamos a decir, que pone en riesgo el derecho penal que conocemos en la actualidad, porque, o sea, se discute. Sí, todavía se discute, mejor dicho, si somos libres o no somos libres. O sea, nosotros hacemos muchas cosas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, caminamos, vamos a la universidad, trabajamos, tomamos decisiones, manejamos el carro y nosotros nos sentimos libres seguramente de realizar cada una de esas acciones. Es decir, de que son cosas, son hechos que ejecutamos porque queremos libertad de decisión, libertad de voluntad. Y eso, yo creo que en eso coincidimos la mayoría de las personas, independientemente de que seamos abogados, seamos médicos, neurocientíficos. Sin embargo, el problema en el derecho penal es que desde antaño, las sanciones penales, las penas, han sido fundadas en la libertad, en el libre albedrío. Es decir, hay un concepto, una categoría básica del derecho penal que es la culpabilidad. Si te castigan a ti con una pena, es porque fuiste culpable. Ahora, ¿pero por qué eres culpable? Bueno, más allá y más acá, había una discusión enorme sobre el concepto de culpabilidad. Se ha dicho de que, bueno, uno es culpable en la medida de que toma una decisión libre de hacer algo contrario a las normas del derecho penal, a robar, violar, pudiendo no haberlo hecho. Es decir, pudiendo abstenerse de ejecutar ese comportamiento, matar, violar o robar, decido matar, violar o robar y lo hago. Y por eso se te declara culpable.
se te reprocha tu conducta. Eso ha sido, bueno, vamos a decir, una de las ideas puntales del derecho penal moderno. La culpabilidad entendida como un reproche. Incluso se considera que hay un principio fundamental del derecho penal, que es el principio de la culpabilidad. Si mira, para ser una persona responsable, tiene que ser reprochable su conducta. Y la reprochabilidad supone fundamentalmente el poder actuar de otra manera distinta en las condiciones que se actuó. Y claro que existe una conexión, un vínculo psicológico entre lo que se hace, entre el hecho y el autor. Esto ha sido, repito, una de las ideas, se dice que tiene constitucional este principio, y que bueno, que realmente el derecho penal, un derecho penal democrático, un derecho penal liberal, no debería partir de una idea distinta al principio de culpabilidad y a la idea de que somos libres. Sin embargo, miren, sobre esto es mucho lo que se ha discutido, como dije, y así como hay va a ser una tendencia que por momentos ha sido mayoritaria, otros días, otros tiempos ha cedido, que dice que el hombre es libre, hay quienes han dicho que no lo es. Y bueno, hay quienes dicen que, bueno, que estamos determinados. O sea, que todo lo que hacemos es en virtud de las circunstancias, condiciones a las que estamos sometidos. Es decir, si vamos a trabajar es porque tenemos que trabajar y porque tenemos pues el deber de ir a trabajar y eso nos condiciona nuestra conducta. Y así nos lavamos, nos vestimos, nos cepillamos los dientes, porque es decir, porque hay condiciones, circunstancias que nos conducen a ello y no hay una libertad, vamos a decir, total de que usted haga lo que quiera y haga lo que desee eh, con relación, bueno, en la sociedad o con relación al ordenamiento jurídico. Hay también tesis intermedias y hay quienes dicen, no, mira, estamos determinados, hay circunstancias que nos condicionan, pero el hombre siempre tiene la capacidad de autodeterminarse y podemos, bueno, ante todo aquello que nos de repente nos conduce a una determinada acción u omisión, bueno, siempre nosotros tenemos la posibilidad de abstenernos de hacer aquello que se nos conduce o de hacer aquello que en principio se nos impone el deber que hagamos. O sea, es decir, el tema se ha discutido mucho, pero bueno, realmente, vamos a decir, la tesis que ha imperado es la de la libertad, históricamente hablando, es la de la libertad. Somos libres, la pena se fundamenta en la culpabilidad y la culpabilidad en el libre albedrío. Somos culpables en la medida que somos libres. Así como somos libres, somos responsables por las consecuencias de cómo ejercemos nuestra libertad. Esa ha sido, repito, la idea que ha preponderado, que ha preponderado seria. Salvo, bueno, en aquellos tiempos, no sé, del positivismo sociológico, que por allí surgieron, bueno, unos penalistas que dijeron, un momentico, yo tengo aquí la prueba de que el hombre no es libre. El hombre está determinado. Y sobre todo, el que es delincuente está determinado a delinquir. Estoy hablando del positivismo sociológico, Lombroso, Garófalo, Ferri. Estos señores en un determinado momento, bueno, sostuvieron la tesis de que, bueno, como todo positivista, que el hombre no es libre, que el hombre está determinado y que el hombre delincuente es un sujeto que, como una especie de enfermo, está determinado a delinquir. Sobre esta base, sobre este fundamento, bueno, el derecho penal de la época se derrumba, ¿no? Lo que venía diciendo la escuela clásica, que la libertad como fundamento de la responsabilidad. Todo esto que venía yo diciendo se derrumbó por momentos, por instantes. Y lo peor es que en algunos ordenamientos jurídicos esto caló, esta idea de que el hombre no es libre. Y desaparecieron, vamos a decir, las penas tal como las conocemos en los ordenamientos. Ellos propusieron los positivistas sociológicos como un sistema de medidas de seguridad. Nacieron así las medidas de seguridad como sanciones penales. Es decir, las medidas de seguridad no serían
penas determinadas a un tiempo en virtud de lo culpable que eras, sino como reacciones del Estado, sanciones jurídicas, pero que se fundamentan en tu peligrosidad. Entonces, aquí la peligrosidad pasó a ser el fundamento de la responsabilidad, no la libertad de las personas. Es decir, si tú cometiste delito, es porque eres un enfermo. La sanción que te voy a imponer es para curarte, para rehabilitarte, para que no vuelvas a delinquir. Esa es la idea de la sanción. O sea, no retribuirte a ti que hiciste un mal. No, no, porque tú estás determinado a delinquir. Esa fue la idea más o menos de los positivistas. Fíjense que Ferri, Garófalo, sostuvieron en su momento que las penas debían ser, o las que ellas llamaban penas, pero que eran lo que conocemos actualmente como medidas de seguridad, debían ser indeterminadas. ¿Por qué indeterminadas? Indeterminadas en el tiempo. Porque las sanciones, ellos prefirieron el término sanción, debía ser algo así como cuando usted va al médico. Usted no, cuando está enfermo, sale de la clínica cuando se cure. Si no se cura, no sale. Entonces, algo así debía ser con los delincuentes, con el hombre delincuente. Es decir, él irá a la cárcel a ser rehabilitado y saldrá cuando realmente se haya rehabilitado. Es decir, las penas por eso no debían tener un tiempo prefijado de duración. Esto, bueno, si bien tuvo, repito, en algunos ordenamientos cierta cabida, degeneró en arbitrariedad, en autoritarismo. O sea, es decir, el positivismo sociológico ha sido, vamos a decir, el fundamento en gran medida del derecho penal de autor de los nazis, de los fascistas, de los comunistas, de sus derechos penales autoritarios. Considerar al hombre, o sea, fundar la responsabilidad no en la libertad, sino en la peligrosidad. Y claro, en la medida que este pensamiento político no ha calado, no ha seguido, no ha dominado, y en la medida de que, bueno, de que los descubrimientos, entre comillas, del positivismo sociológico fueron derrumbándose, bueno, esta tesis así planteada se cayó. Y bueno, surgió nuevamente el tema. Mira, el hombre es libre. Bueno, vamos a considerarlo libre, sobre todo porque si no se puede demostrar que el hombre es libre, oye, entonces es preferible considerarlo libre. Ese es el argumento incluso que ha venido dominando nuestro derecho penal. O sea, ¿cuál es el argumento? Lo repito. El argumento es, bueno, mira, demostrar que el hombre está determinado no es posible hasta ahora. Es lo que se había dicho. Y bueno, si me critican que demostrar que el hombre es libre tampoco se puede demostrar, porque ahí es donde viene la polémica del libre albedrío, viene por el problema de la demostrabilidad, o sea, de que no se puede demostrar que el hombre es libre, porque no se puede demostrar en cada caso concreto si realmente yo me puedo superponer a las causas que me condicionan, etcétera, etcétera. Este, ante esa duda, de si el hombre es libre o no es libre, bueno, lo que dijeron los penalistas es, bueno, mira, lo más racional, lo más político criminalmente conveniente es considerar al hombre libre, porque si el hombre lo consideramos libre, seguimos fundando el derecho penal en la culpabilidad y las penas serán proporcionales y todas esas arbitrariedades a que condujo el pensamiento positivista, pues no aplicarían. Y así bueno, se mantuvo más o menos, vamos a decir, la discusión. La discusión. Bueno, ante la disyuntiva, el hombre es libre. El hombre es libre, el hombre no está determinado. Bueno, pero ¿cómo se prueba la libertad? Bueno, no se puede probar, pero tampoco se puede probar que no lo es. Hasta ahí, vamos a decir, queda la discusión hasta hace un tiempo. Por ahí, por los años 70, un, un fisiólogo, se llamaba Benjamín Libé, empezó a hacer unos experimentos. Y esos experimentos, oye, pusieron en jaque la idea de que somos libres. Lo más terrible es que estos experimentos, en los actuales momentos, han sido reeditados y han sido mejorados
por algunos neurocientíficos, y ellos han llegado a las conclusiones similares a las de Benjamin Libet. Ya yo voy a decir cuáles son sus conclusiones y cuáles eran los experimentos. El experimento de Libet era que una persona o un grupo de personas hicieran un movimiento simple, como por ejemplo mover la mano, mover el brazo, y entonces se hacían una especie de electroencefalogramas, y esos electroencefalogramas medían la velocidad en que la persona hacía el movimiento y la velocidad, no me pregunten cómo lo descubrían, pero la velocidad en que la persona tenía conciencia de que había hecho el movimiento, de que se había movido. Es decir, yo muevo la mano y se marca una velocidad, pero también se marca una velocidad en cuanto a cuando yo tengo conciencia de que moví la mano, de que tomé la decisión y moví la mano. Entonces, el, el resultado de estos experimentos fue revelador. ¿Revelador en qué sentido? En el sentido de que, bueno, de que este señor demuestra que la mano la movemos antes que tengamos conciencia de que tomamos la decisión de moverla. Es decir, que el movimiento corporal es anterior a la conciencia. Oye, de allí, el libre dice, mira, él no estaba en contra del libre albedrío, es decir, frontalmente, pero él dijo, aquí, oye, aquí hay un resultado que es, que es discutible, que hace discutir o tengamos que discutir la problemática de somos libres. ¿Por qué? Porque si somos libres, la conciencia sería anterior al movimiento y no el movimiento consciente anterior a la capacidad que tenemos de conocer y de entender que tomamos una decisión. Entonces, este, ese descubrimiento del IBET, bueno, empezó a poner en duda nuevamente el tema del libre albedrío, de si somos libres, de si no somos libres. Y entonces, claro, de aquí se apoyaron los deterministas. El hombre no es libre. En la actualidad, en la actualidad, esta discusión se ha mantenido con una serie de neurocientíficos que han ido un poco más adelante del IBET, han reeditado el experimento, pero han hecho otras evaluaciones. Y entonces esas evaluaciones los llevan, por ejemplo, a Rath en Alemania, a Roth, perdón, a Roth en Alemania, a Sapolsky en Estados Unidos, el profesor de la Universidad de Stanford. Los llevan a conducir de que no, de que estamos determinados, de que estamos determinados, de que, de que realmente lo que hacemos, nuestra conducta, nuestras acciones, todas son consecuencia de nuestros genes, que son consecuencia de nuestra crianza, son consecuencia del entorno en que vivimos, de las enfermedades que tenemos, y que en virtud de ello no hay libertad. Sapolsky, que es uno de los, o sea, yo es que he estado trabajando sobre este punto, es uno de los autores que más me he detenido a analizar su pensamiento. Sapolsky dice, mira, tenemos que partir de la base de que, por ejemplo, el sistema penal hay que reconstruirlo, hay que reconstruirlo, porque, o sea, eso de fundar el castigo en la decisión libre de una persona a delinquir, no, nadie es libre. O sea, si una persona vivió en un medio determinado de delincuentes, de droga, etcétera, y tiene amigos que lo llevan al delito, esa persona está determinada. Esa persona no podrá en ningún caso superponerse a esas causas que influyen sobre él. Sobre todo, ellos hacen referencia a los genes. Si usted tiene hay estudios sobre determinadas enfermedades, que producen consecuencias eh, fisiológicas, que conducen a acciones que podrían ser delictivas. Y bueno, o sea, la conclusión de ellos es, mira, solamente para decir un ejemplo, si usted vive en un medio en lo que ha sido víctima de violencia sexual desde niño, etcétera, etcétera, y un medio de droga, pues un medio nocivo para el desarrollo de cualquier ser humano, usted va también a cometer esos mismos hechos. Más allá o más acá es lo que dice Sapolsky y lo que dicen estos autores que, que entienden
que el cerebro tiene, tiene pues un funcionamiento determinado por ciertas neuronas y las neuronas, o sea, son las que ordenan y esas neuronas están determinadas por nuestros genes. Es decir, que en definitiva, la, el libre albedrío es una ilusión. Es lo que dicen estos autores. Es una ilusión. Nos creemos libres, creemos, o sea, es como que el cerebro nos engaña. Eso es lo que más o menos también decía Libet. El cerebro nos engaña que nos hace creer que tomamos decisiones, pero realmente el cuerpo se mueve antes de que tengamos conciencia de que tomamos la decisión. Pero bueno, Este, repito, no los voy a aburrir con los estudios, qué bueno, que hicimos esto, hicimos lo otro, sino en términos generales, este es el planteamiento. Estamos determinados, como dije, por nuestros genes, por nuestros padres, nuestra familia, el entorno, el clima. Estamos determinadas a específicas conductas y algunas conductas serán delito. Y entonces, ¿qué dice Sapolsky con relación, por ejemplo, a qué hacemos con el derecho penal, qué hacemos con los delincuentes? Bueno, él dice, bueno, cuando es un delincuente grave, él no habla de medidas de seguridad, no es penalista. Él dice, bueno, lo que hay es que ponerlo en cuarentena. Ponerlo en cuarentena es, oye, así como cuando en lo del COVID nos pusimos en cuarentena, todos nos separamos. Bueno, a esta persona habrá que, bueno, separarla del grupo social y bueno, en la medida que logre restablecerse, que logre dejar de estar determinada, que no que es difícil en algunos casos, pues esta persona es que podrá salir de la cuarentena. Y si no, claro, la pregunta es, ¿y si no puede salir? Es decir, si esta persona estaría determinada, por ejemplo, por una enfermedad mental, y no podría, es decir, dejar de ser peligroso, de hacer, matar, robar, violar, entonces nunca saldrá. Bueno, el pensamiento de Sapolsky va por ese camino, bueno, sí, porque prepondera la sociedad. Pero bueno, esta ha sido la discusión, vamos a decir, que se ha planteado con la moderna neurociencia. Hay neurocientíficos que creen en el libre albedrío. O sea, yo no voy a decir tampoco que es que todos los neurocientíficos sostienen que el hombre no es libre, ¿no? Hay hombres, perdón, hay neurocientíficos que sostienen, ¿no? Que entienden que sí, que el hombre es libre. Incluso dicen que, bueno, que la libertad está en el cerebro, es decir, que, bueno, es decir, que en la corteza, y que, es decir, que siempre no estamos determinados, que siempre podemos superponernos a condiciones, a causas que influyen sobre nosotros. Hay explicaciones en ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Bueno, que los penalistas o algunos penalistas modernos se han dejado, vamos a decir, influenciar mucho por estas modernas tesis de, por ejemplo, que empezó con Libre, pero que luego terminan, bueno, como Roth, como Sapolsky. Y entonces, claro, bueno, el hombre no es libre. ¿Qué hacemos entonces en el derecho penal? ¿Será que Ferri, que Garófalo, que estos señores tenían razón? Y que por lo tanto, bueno, el derecho penal como lo conocemos debe desaparecer. ¿Será que es así? Y entonces generar o crear un nuevo ordenamiento penal basado, no sé, como dice Sapolsky, en la comprensión del otro y en todo caso, si es una persona muy peligrosa, en someterla a cuarentena. ¿Comprensión qué significa? Para Sapolsky. Bueno, que sea un delito poco grave o no muy grave y alguien lo comete, bueno, que nosotros podamos entender, mira, que está determinado, que no puede hacer otra cosa, que si él actúa así es porque no puede actuar de otra manera. Eso es la comprensión que él habla. Y si el delito es un homicidio, algo muy grave, entonces cuarentena. O sea, entonces, la cuestión es, si esto fuera verdad, y algunos lo dan por hecho, dicen que es verdad, se convencen de los hallazgos de estos neurocientíficos, ellos entonces
empiezan a buscar soluciones, porque claro, lo que no se quiere es caer en un sistema de medidas de seguridad como lo plantearon Ferri, Garofalo y Lombroso. O sea, un sistema en el cual usted va a la cárcel por el tiempo que sea peligroso. Algo así como lo dice Sapolsky. Bueno, usted va en cuarentena, usted se va en cuarentena y saldrá de la cuarentena cuando ya no esté determinado a hacer lo que hizo mal, si es grave. Oye, pero imagínese, eso va de la mano con penas perpetuas. Pudiera ser una pena perpetua, vista de esta manera. Aunque algunos países lo consagran, bueno, eso no es propio y países que son, en principio, Estado de Derecho, lo consagran, las penas perpetuas, eso es contrario a la humanidad, al principio de humanidad, a una serie de ideas básicas del derecho penal que no voy a meterme con eso. Entonces, los penalistas se plantean, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Si es que esto es verdad. Algunos, por ejemplo, como Jim Bernat, que escribió por ahí por los años 70 en nuestra materia, que, que era un trabajo relativo a la ciencia del derecho penal, pero que, o sea, es decir, que hubo allí, vamos a decir, un estudio particular de lo que es la ciencia y los fundamentos y la razón de ser de la ciencia, pero el grueso del trabajo de esa obra de Bernat fue la de analizar, o sea, si realmente se tiene que fundar el derecho penal en la libertad del hombre o no. O sea, es decir, eso fue, vamos a decir, uno de los puntos focales de este trabajo de Jim Bernat. Y Jim Bernat, bueno, entre otras cosas, llega ya a la conclusión de que el hombre, bueno, no se puede demostrar su libertad y que más bien hay elementos importantes para decir que no tiene libre albedrío, pero que el derecho penal no tiene que ser, en virtud de ello, un derecho penal de medidas de seguridad, no tiene que caerse en los excesos del positivismo, sino que él entiende que la pena puede fundarse no en la culpabilidad entendida como culpabilidad fundada en el libre albedrío, sino fundarse en las necesidades de prevención, en la prevención. Esto, es decir, significa que, bueno, que un ordenamiento puede ser democrático, liberal, puede limitar el poder punitivo sin fundarse en la libertad, sino en la necesidad de prevención, pero claro, en un Estado de Derecho. Ahí es donde, bueno, vienen las dudas, ¿no? Y si no es un Estado de Derecho, por ahí es donde vienen las dudas. Una tesis semejante es la que sostiene el maestro Gunther Jacobs en Alemania. Él dice, bueno, mira, la discusión sobre el libre albedrío no tiene importancia en el derecho penal realmente. O sea, ¿cuál es la función de la pena? La función de la pena es prevenir de manera general la comisión de delitos. Es darle un mensaje a la sociedad de que la norma sigue vigente, etcétera, etcétera. Y realmente, es decir, la culpabilidad, la culpabilidad como reproche no es lo que puede en realidad servir de sustento a una idea como esta, sino la idea de Jaco es, mira, no, es la prevención lo que debe sustentar el concepto de culpabilidad. O sea, la necesidad de prevención. Es decir, una persona será culpable en la medida que haya necesidad de prevenir el hecho que realizó. Esto más allá o más acá es lo que sostiene Jacobs. Y claro, las necesidades de prevención serán mayores o menores dependiendo de si es un Estado de Derecho o no lo es. Sí, pero ¿cuál es la función de la pena? Prevención general. Y la prevención general, esto es una visión funcionalista. La prevención general va a marcar el concepto de culpabilidad. Y no la libertad del hombre, si eras libre o no eras libre. Eso no se puede demostrar, diría a lo mejor Jacobs. Esto ha sido soluciones. Otras soluciones han sido la de recurrir, vamos a decir, a eufemismos, para ser así, este, un tanto, o sea, un tanto delicado en mi manera de hablar. O sea, eufemismos en qué sentido? Bueno, de que hay autores que dicen, bueno, el hombre no es libre. El hombre no es libre y hay elementos para sostener que no es libre, o por lo menos no se puede probar que es libre.
pero el hombre se cree libre. Y como se cree libre, tiene que ser tratado como libre por el derecho penal. O sea, es decir, el derecho penal debe tratar al hombre como libre, aunque no lo sea. Es más o menos lo que como Schunemann, también funcionalistas. Ellos entienden, bueno, la pena debe cumplir una función de prevención y en un Estado de derecho, esa prevención tiene que tener como límite la culpabilidad. Entonces dirán, bueno, profesor, ¿y en qué basan ellos la culpabilidad? ¿Lo basan en el libre albedrío? No, ellos dicen, mira, el hombre puede ser que no sea libre, pero el hombre se siente libre y el hombre, o sea, cualquier hombre en la sociedad puede afirmar que tiene dominio de sus acciones. Es decir, que tiene conciencia y dominio de lo que hace y que antes de tomar decisiones, aunque no sea libre en el sentido estricto de la palabra. Es decir, es como que no es que el hombre tenga libre albedrío, pero se cree libre, hay que tratarlo como libre y él, bueno, en cierto modo tiene libertad o tenemos libertad. Eso más o menos es lo que habla Roxin, lo que sostiene Roxin al hablar de su categoría, que él suplanta la culpabilidad por una categoría que llama la responsabilidad. Y bueno, Schunemann, como discípulo de Roxin, más o menos también va por ese camino. Pero fíjense, no hay una defensa frontal, y esto es lo que quiero destacar, por ahí voy terminando ya. No hay una defensa frontal del libre albedrío. No es que el hombre es libre, no es Carrara, no es Filangieri, la escuela clásica defendiendo la libertad del hombre. No, no, sino que, bueno, estamos ahorita acá, tenemos que acomodarnos a lo que dice la ciencia. Tenemos que acomodarnos y si la ciencia dice, oye, parece que hay prueba de que el hombre no es libre, entonces vamos a acomodar el derecho penal para que sufra lo mínimo posible, en el sentido de no caer nuevamente en un sistema de medidas de seguridad que lo que condujo fue al autoritarismo y la arbitrariedad en el derecho penal. O sea, las grandes, es decir, tiranías o autoritarismos del siglo XIX, del siglo XX, bueno, se fundaron en planteamientos similares, o sea, penalmente hablando, a lo de Ferdinand Garofalo y Lombroso. Códigos peligrosistas basados en sistemas de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, los penalistas, ante esa experiencia, dan por bueno, yo lo diría de la lectura que he hecho, dan por bueno, muchos de ellos dan por bueno lo que dicen algunos neurocientíficos, que no son todos, repito, que no son todos, pero dan por bueno eso y dicen, bueno, entonces hay que buscar otras salidas. El hombre no es libre, pero se cree libre. Él no hace falta la libertad y fundamos en la prevención la pena, el castigo y la culpabilidad se basa también en la prevención. Claro, pero eso en un Estado de Derecho puede ser que limite, pero en un Estado autoritario la necesidad de prevención puede magnificar, puede maximizarse. Entonces, o sea, esta tesis es bastante peligrosa, esa de Jacob, por ejemplo. Hay un autor alemán también que ha tratado últimamente el punto, que es Hassemer. Hassemer, Hassemer él, de alguna manera, él lo que dice, mira, vale, aquí no hay que meterse en este problema. Los penalistas en la práctica, no nos importa si el libro no es libre, lo que dice, eso es una discusión milenaria, es una discusión que, como decía Engels, también en Alemania, decía, mira, eso nunca se va a probar si el hombre es libre o no es libre, eso no se va a demostrar nunca. Eso es lo que decía, lo que dice Hasselman. Hasselman lo que dice, mira, si yo soy juez, yo lo que tengo que determinar es en el caso concreto si esta persona tenía otras opciones o no tenía otras opciones. Y esas otras opciones o no, las vamos a determinar con las causas de inculpabilidad, que son causas como la enfermedad mental que te haga inimputable, el error de prohibición, que tú te equivoques en cuanto a la existencia de la norma, este, el estado de necesidad, que tú estés en una situación de peligro y tengas, bueno, oye, para salvar mi vida o la de otro, agarro y sacrifico y mato a otra persona. Bueno, o sea,
Hassemer dice, uno tiene como penalista en la práctica es someterse a lo que dice la ley y no plantearse la discusión de que si tiene el libre albedrío o no lo tiene, sino que el derecho penal no come de eso. Estoy diciéndolo yo en los términos de un venezolano que habla así criollo, ¿no? Pero que en términos generales es lo que dice Hassemer. Entonces, es decir, esta polémica en la práctica, los penalistas, no tiene mayor sentido. No tiene mayor sentido. Sino que, bueno, el juez a qué se enfrenta a una persona allí que dice que es inocente, que dice, ah, bueno, un momentico, vamos a ver en qué condiciones estaba. A ver, ¿cómo está tu cabeza? A ver, ¿tienes una enfermedad? Oye, esa enfermedad te incapacitó para comprender, para autodeterminarte. Oye, mira, entonces no eras libre y punto. No eras libre, porque la enfermedad te dominó, no te podías superponer a ella. Ah, pero un momentico, resulta que estás en un estado de necesidad. Oye, un peligro grave inminente, salvar tu vida, salvar a tu mamá de un peligro. Bueno, entonces allí, oye, vamos a tomar en cuenta eso para eximir responsabilidad. Pero, pero no ponernos a analizar el libre albedrío en cada caso en particular de si la persona era libre. Eso no se puede probar tampoco. Si la persona era libre o no era libre en cada caso concreto. Esto es más o menos el estado de la cuestión. ¿Cuánto tiempo me queda, profesor, para ir cerrando? Lo que tú, Disculpen. lo que tú consideres conveniente. No, bueno, no me falta mucho, Ok. pero quiero eh, que, o sea, concluir esta parte de la exposición, diciendo, este es el estado de la cuestión. El estado de la cuestión de los penalistas actuales. Ah, claro, no. Bueno, perdón. Hay un sinnúmero de penalistas todavía que sostenemos el libre albedrío, ¿no? La existencia del libre albedrío. Y ya por ahí estoy tiñendo mi conferencia, ¿no? Con mi opinión, con mi opinión. Pero vamos a ver por qué yo digo eso. Pero bueno, es decir, todavía el grueso de los penalistas, sobre todo los penalistas latinoamericanos, seguimos pensando son las modernas tendencias funcionalistas las que buscan vamos a decir, estos eufemismos para evitar la polémica, ¿no? Y no decir, el hombre es libre. No, nadie dice, o sea, decir que el hombre es libre es como, no sé, como una blasfemia, sobre todo porque si está un neurocientífico por ahí, dirá, seguramente tendrá elementos para callarme la boca en el momento. Si yo digo el hombre es libre así, de buenas a primeras. No, yo tengo el estudio del IB, tengo estos otros estudios. Si tú tienes determinada enfermedad, mira, tú no puedes hacer algo distinto de lo que estás haciendo. Y esa enfermedad no es de las que te privan de la capacidad de comprender y de querer. O sea, es decir, no te vuelven loco completamente, pero esa enfermedad te hace que te muevas de esta manera o te hace de otro. Y tú crees que tienes el control de tu cuerpo. Eso lo va a decir un neurocientífico. La neurociencia se especializa precisamente en eso. Entonces, claro, los penalistas rinden, vamos a decir, pleitesía a la neurociencia y los penalistas importantes. O sea, a mí me duele que los penalistas, vamos a decir, que son los que llevan la voz campante actualmente en la doctrina, en la dogmática penal, como Roxin, como Schunemann, como Jacob. Estos señores, oye, de alguna manera dicen, bueno, mira, hay que buscar otra forma y claro, adaptan su sistema se pliega bastante a una tesis que diga que el hombre no es libre, que la prueba científica de que el hombre no es libre. Ahí está es decir, ahí está la polémica tal cual en el momento actual en el derecho penal. Y bueno, con esto, para ir terminando, vamos a ver qué es lo en relación a un tema tan espinoso como este. Miren, en primer lugar, o sea, yo creo que la ciencia se ha equivocado mucho a lo largo de la historia. La ciencia se ha equivocado mucho. Hace unos años, estaba yo bastante muchacho, bueno, unos científicos dijeron, hay un cáncer gay, un cáncer que le pega a los homosexuales, que le da a los homosexuales por tener relaciones homosexuales, el SIDA, el VIH. Y bueno, eso fue, voy a decir, como una verdad que se dijo y se sostuvo terminantemente. Y luego, claro, estudios científicos dijeron, momentico, no, esto no es, esto es para heterosexuales, homosexuales, se puede transmitir por transfusiones de sangre. O sea,
Es decir, rebatido completamente eso. Imagínense, entonces, o sea, si uno su, su vida la hace girar por en torno a lo que en un momento determinado es la ciencia, y la ciencia tiene algo oye, ¿cuánto tiempo se sostuvo que el Sol giraba alrededor de la Tierra? Y eso era un conocimiento, o sea, es el conocimiento científico básico, fundamental. O sea, ¿qué pasó con la ciencia? Pues entonces, cuando yo te digo, no, momentico, somos nosotros los que damos, la Tierra es la que da vuelta alrededor del Sol. O sea, lo que quiero destacar es que la ciencia, y esto que estoy diciendo, o sea, ejemplos pueden haber muchísimos. La ciencia se equivoca. Y aquello que me afirman hoy terminantemente, mañana puede no ser así y dicen lo contrario. Alguien me puede decir ahorita, mira, oye, el hombre no es libre porque está determinado. Y, ajá, ¿y cómo te metiste dentro de la cabeza de la persona para saber si no era libre o no era libre? No, yo tengo estudios y tal. Ok. ¿Y por qué en esos estudios hay personas que viviendo en esos medios nocivos no cometen delitos y se pasan estudiantes, etcétera, etcétera? Si están determinados, si las causas determinan, porque no determinan a todos. Esto, mire, aunque yo lo digo en términos así muy llanos, esto es lo que sostenía Bergson, un filósofo francés muy famoso. Se llama momentico, para su defensa del libre albedrío, decía, ¿cómo yo voy a demostrar un fenómeno interno? ¿Cómo pruebo un fenómeno interno? Cuando no puedo tener la vivencia de ese fenómeno. Yo no me, o sea, yo puedo, con base en la observación, puedo tener indicios de lo que está en la cabeza de la persona, lo que está dentro. Pero yo no puedo meterme dentro de la cabeza de la persona para saber si son libres o no son libres o no son libres. O sea, eso lo dijo Bergson en un momento determinado. Y, a ver, lo que yo puedo decir con relación a lo que dice la neurociencia es, bueno, mira, este, estos son planteamientos aplicables a un número determinado de personas, pero hay personas que no actúan así, y hay personas que no son así. Miren, yo, en este sentido, este, no sé, aunque claro, el concepto de libertad de Kant era un tanto distinto a lo que entendemos actualmente como libre albedrío, pero Kant decía algo que yo creo que es importante rescatarlo. Y él decía, que el científico no puede meterse a filósofo. Y hay ciertos fenómenos que no, que escapan al conocimiento científico. Y uno de esos fenómenos es la libertad, como es la existencia del alma y la existencia de Dios o del universo. Entonces, o sea, estos fenómenos, claro, Kant los entregaba a la metafísica, a una, a una, a una, a una variante de la filosofía. O sea, esto aquí, es decir, tiene que resolverse con la ética, o sea, es decir, esto no puede resolverse con conocimiento científico. El tema de la libertad, por ejemplo, decía él. Y mire, yo creo que en eso tenía bastante razón Kant. Yo creo que en los actuales momentos no hay una prueba concluyente de ninguna manera por la neurociencia de que el hombre no es libre. Y yo, miren, yo sigo creyendo en el alma, sigo creyendo en Dios. Y yo creo que el libre albedrío está en el alma humana. Dirán, bueno, profesor, usted ya se metió en algo, ya el sumum de la metafísica. Bueno, sí, pero es que en filosofía, históricamente, desde la filosofía griega se cree en el alma. Y los grandes filósofos de la historia han creído en el alma. ¿Y por qué? Ah, no, estos señores, Roxy, etcétera, no, hablar de alma, un penalista, hablé de alma, Dios mío. O sea, ¿de qué vamos a hablar? ¿De espiritismo ahora? No, yo sí creo que tenemos un ser superior, tenemos un alma que nos guía, y ahí está el libre albedrío. Y que, y que en este momento no puede probarse que existe el alma, pero tampoco puede probarse que no existe.
Claro, el científico opera de la siguiente manera. Oye, mira, vamos a hacer una autopsia. ¿Dónde está el alma? ¿No está el alma? No existe el alma. Oye, pero es bastante triste que nuestra vida concluya simplemente como un objeto y que nuestra energía, nuestro no trascienda, no trascendamos de nosotros. Entonces, mire, yo creo en el alma, yo creo que el libre albedrío se mantiene en el alma, está en el alma, y que eso de las velocidades del IBET es porque, bueno, porque nosotros no sabemos cómo funciona ese mundo metafísico que hasta ahora no hemos podido acceder desde el punto de vista científico y demostrarlo, pero que yo creo que existe. Y que bueno, que usted diga, profesor, eso es un acto de fe. Bueno, es un acto de fe, pero también es un acto de fe que me vengan a decir que el hombre no es libre. Es un acto de fe que me digan que no, que el hombre no es libre y que en virtud de ello vamos a hacer un sistema de medida de seguridad o de cuarentena. Bueno, mira, o sea, a qué arbitrariedades conduce eso? Prefiero seguir pensando en la libertad del hombre, prefiero seguir pensando en la libertad, en el libre albedrío y en el alma y en la existencia de Dios. Y que el alma es lo que nos conecta a nosotros con Dios. Bueno, muchas gracias, profesor Argeni Riera. Este, muchas gracias por esta oportunidad para expresarme y bueno, estoy abierto a las preguntas que bien tenga esta, esta digna audiencia a hacerme sobre este tema tan espinoso y espero, bueno, espero poder, aplicando mi libre albedrío, o sea, con base en mi libre albedrío, pueda dar alguna respuesta que tenga sentido con relación a repito, este tema tan difícil. Muchas gracias. Gracias a ti, Iván, y muy complacido por oír eh, un tema que realmente, como muchas de las cosas que has investigado y donde has fijado una posición, y también tengo que agradecerte la solidaridad con nosotros por tu esfuerzo en acompañarnos hoy, a pesar de que la garganta no te ayuda mucho, pero el compromiso que tú habías asumido lo este, recibimos como una demostración de tu afecto y amistad para con nosotros. Se abre el derecho de palabra. Hay algunas preguntas en el chat escritas. No sé si tú las ves ahí, Iván, o quieres que No, 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 no. te las Aquí. lea. Bueno, Si hay quieres me la una. lees. Ah, te las leo. Si quieres me la lees, sí. No, ¿cómo no? Hay una que dice, pero si estoy determinado, la pena no tendría sentido alguno, porque si ella funciona, significa que esa determinación puede cambiar. Y si puede cambiar, entonces no hay determinación. Bueno, esa es más o menos la idea positivista, ¿no? Es decir, si estamos determinados a delinquir, oye, la sanción no puede ser una pena determinada. O sea, oye, vas a estar 8 años preso. No me lo podría, la pena no podría tener ese límite. ¿Por qué? Porque si estoy determinado, ¿quién va a garantizar que no siga determinado y siga siendo peligroso para la sociedad? Por eso es que dice Zapolsky, hay que poner a la persona en cuarentena. Se quedan en cuarentena mientras sean peligrosos, mientras se puedan contaminar, ¿no? A la sociedad. Entonces, este, sí, mira, yo creo que, o sea, creo que esa pregunta va por el camino mío, el camino que he tratado de señalar, de que, mira, ante cualquier disyuntiva es preferible seguir sosteniendo, desde un punto de vista político criminal, que el hombre es libre. Somos libres y en nuestra libertad se fundamenta la culpabilidad y la culpabilidad es la que va a limitar la pena. O sea, a nosotros se nos va a castigar proporcionalmente según el grado de nuestra culpabilidad. Entonces, si tenemos una mayor culpabilidad, será un mayor número de cantidad la pena. Si tenemos menos culpabilidad, tenemos una menor cantidad de pena. Y saldremos de la cárcel cuando cumplamos nuestra deuda contra la sociedad, nuestra deuda con la sociedad, cumplamos esa deuda. Y no va a estar en la idea de peligrosidad, es lo que creo. ¿Mm? Otra pregunta, María Rosario Paulini desde San Cristóbal. Buenas noches. He leído algunos artículos y visto entrevistas a personas especializadas en estudios sobre el alma y la vida en el más allá, y son contestes en afirmar que existe la reencarnación y que antes de reencarnar se hace un pacto de almas y que el alma firma un contrato de cómo será su vida nueva en el planeta que le corresponda, que al reencarnar
se olvida totalmente lo convenido y la persona reencarnada no recuerda que eso le toca vivir, lo pactó antes de reencarnar. O sea, él previó que iba a ser rico, que iba a ser fracasado, que iba a ser asesino, etcétera. ¿Qué opina de estas teorías? A ver, ese es el es decir, esa es la visión espiritista de Kardec, de Kardec. Este, y bueno, realmente son planteamientos que hasta ahora nadie ha demostrado que no sea así, o sea, en primer lugar. Pero que bueno, que se han mantenido en el tapete. Incluso, a ver, grandes psiquiatras como Weiss en Estados Unidos, oye, vamos a decir, han servido de fuente para probar eso que está diciendo la persona que ha preguntado. O sea, es decir, personas que en regresiones eh, psiquiátricas, o sea, es decir, que que el médico las ha hipnotizado para regresar en el tiempo, o sea, en el tiempo de modo terapéutico, este, estas personas de un momento a otro han empezado a hablar de vidas pasadas. Y entonces y han comprobado esas declaraciones, ¿no? O sea, en el caso de Wey, tiene libros sobre este tema. O sea, sobre eso hay bastante documentación. Sobre lo que ha dicho también la señora, hay documentación también, estudios sobre las experiencias después de la muerte. O sea, o experiencias similares a la muerte, creo que se llama así. Personas que por un instante mueren, es decir, pues tienen cese de las funciones vitales y luego las han resucitado. Y estas personas, es decir, oye, el común de ellas han venido afirmando cosas similares. Hablar de un plano astral, hablando de que un túnel, etcétera. Claro, aquí estamos hablando de derecho penal, no estamos hablando de espiritismo y de estas cosas, pero o sea, lo que quiero en todo caso destacar es que, es que hay una parte de nuestra vida, de nosotros como seres humanos, oye, que todavía la ciencia no ha podido introducirse. La ciencia no puede, y la ciencia no puede decir, yo tengo la seguridad, meterse aquí. Fíjate, por cierto, hay un neurocientífico que dice, el alma está en el cerebro, dice así, y su libro se llama así, El alma está en el cerebro. O sea, estos son temas muy espinosos, pero todo eso que la pregunta, o sea, para concluir, mire, yo sí creo en la reencarnación. Si me lo preguntan, yo sí creo en la reencarnación. He leído mucho sobre el tema, pero bueno, yo sé que es un tema sometido a total discusión, pero pruébenme que no es así. Eso es lo que siempre alegaremos de este lado, lo que creemos en este mundo espiritual que existiría al lado del mundo real en que vivimos. Oye, yo no creo realmente, no creo que, que si Dios es amor, nuestra vida y las oportunidades de ser mejores concluyan con nuestra vida física en este momento. O sea, no creo. Y que vayamos de una vez al cielo o al infierno por si te portaste mal. Yo no creo eso realmente. Sino que es un Dios que nos permite una y otra vez mejorar hasta llegar a ciertos niveles. Pero bueno, eso, repito, no es la discusión de esto, sino es algo que está fuera de propiamente el derecho penal. Dígame, Un dime, comentario. Rey. Ajá. Es muy, perdón, Iván, un comentario, Leo. Es muy cierto lo que indica el doctor Figueroa. El libre albedrío está en el alma. Eh, es una de las cosas. Pedro Alejandro Moreno desde Valencia dice, extraordinaria conferencia. Creo que los extremos son viciosos, como sostenía Santo Tomás, por lo que a pesar de creer en el libre albedrío, creo que no todos tienen las mismas posibilidades de comprender la antijuridicidad del acto y mucho menos de elegir una conducta distinta al delito, por lo que me animo a promover la tesis del colombiano Jesús Orlando Gómez López sobre la culpabilidad como juicio de exigibilidad graduable. Esto hace más justo al derecho penal. Bueno, es una solución dentro de
dentro del abanico de posibilidades y la respeto, claro que sí. Eh, Amalia dice, Dios no hace criaturas en serie, sino seres únicos e irrepetibles. Muy bien, es verdad. Y con libre albedrío, en un libre albedrío. La facultad de decidir entre el bien y el mal. Nos ponemos, y nos pone a prueba. Y nos pone a prueba con con cada vicisitud a la que nos somete. Que nos determinan a lo mejor, que hay causas que nos determinen. Yo creo que sí. Sí, hay causas que nos determinan. Pero siempre podemos superponernos a esas causas. Superponernos a esas causas. ¿Mm? Otro. El ejército alemán, como en la mayoría de los ejércitos modernos, existe un principio fundamental. Los soldados deben el deber o tienen el deber de obedecer órdenes, pero también la obligación de desobedecer si una orden es claramente ilegal o va en contra de los principios éticos y legales establecidos. Este principio Ujú. se basa en las lecciones aprendidas durante el régimen nazi, cuando muchos crímenes fueron cometidos bajo el pretexto de seguir órdenes. Sí, la verdad que eso fue uno de los argumentos fundamentales de la, de la defensa, ¿no? De los criminales nazis. Y también, bueno, la cuestión de que las órdenes del Führer eran, vamos a decir, eran el derecho vigente en aquel momento. Mm, a ver, el problema ahí es, ¿cumplo la orden o no la cumplo? Y si no la cumplo, a mí es el que me van a fusilar, a mí es el que, o sea, allí están también una serie de factores que, bueno, que la persona siempre habría tenido la posibilidad de superponerse a esa orden, ¿no? A esa causa que la determinaba. Es lo que yo creo. Y por esa razón, no todo al que se le dieron órdenes de matar, las cumplieron, ¿no? Eso por lo que dijeron, no somos, es decir, no somos un molde que salimos en serie, sino que somos únicos e irrepetibles, como dijeron por allí, y que tenemos, bueno, esa facultad de decidir libremente nuestros actos, aunque estemos determinados. Por ejemplo, esas personas que están enfermas, que tienen ciertas enfermedades, bueno, esas enfermedades son precisamente las que de alguna manera no permiten al alma tomar decisiones de lo que creemos en el alma. Y por esa razón es que el derecho penal declara inimputables a esos sujetos y los somete a medidas de seguridad. O sea, allí sí no hay libertad, pero no hay libertad porque la enfermedad tiene un poder tal de determinarte que no hay forma de superponerse a eso. Dime, Argenis. Nelis Sabarriego. El hombre es libre una vez que reconoce sus errores, se arrepiente y de esa manera ya no siente culpabilidad, pero necesita creer que Cristo murió para el perdón de nuestros pecados. Solo debemos confiar y seguir sus pasos para poder vivir en la eternidad una vez que terminamos nuestra vida terrenal. Desde Valencia. Sí. Comulgo con esa palabra. Comulgo con esa palabra. Que pienso solamente, aunque estamos hablando no de derecho penal, sino, sino estamos hablando ya de otros temas de religión, pero yo creo que no hay propiamente un cielo, un infierno, sino que realmente, o sea, es decir, son formas que la Biblia y la religión nos enseña para mostrarnos, ¿no? De lo que viene, lo que hay del otro lado, pero que no es propiamente como lo muestra En, este, la religión. Eso es lo que yo creo. O sea, es decir, pero Jesús, claro que sí. Creo en Jesús, creo en Dios, pero creo en la reencarnación. No es incompatible. No es incompatible hacerlo. Sí. Dime, Edmund- Argenis. Edmundo Ayala, buenas noches. Con esa disertación observamos que hace falta mucho enseñar valores y principios en la familia, pero también vemos que aunque la familia sea excelente y enseña valores y principios,
el joven o adulto comete hechos delictivos. Es determinante que somos libres y de los errores debemos aprender. Comentario. Correcto. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Muy bien. Ok, Tenemos que aprender. aquí hay otro. Te leo. Muchos delincuentes se excusan diciendo que son víctimas de las circunstancias, entre comillas, pero el ser humano es muy distinto al resto de las especies del reino animal. Sus acciones no son guiadas únicamente por sus instintos, su genética o sus circunstancias. El ser humano sí tiene capacidad de elección, libre Estamos de albedrío. acuerdo. De acuerdo. Libre albedrío. Claro que sí. Claro que sí. Estamos de acuerdo. ¿Alguna otra pregunta, comentario, crítica que le quieran hacer al profesor Iván Figueroa Ortega? Es un tema realmente o sea, sometido a discusión. Y mire, y si aquí hay penalistas, vamos a suponer, estudiosos, seguramente ya me estarán cuestionando. Y este hombre se puso a hablar, se fumó una lumbia, empezó a hablar del alma, del espíritu. Pero es que realmente son cosas que no podemos desligarlas. O sea, el espíritu, el libre albedrío, el alma, son temas y que han reconocido desde los tiempos de la filosofía antigua, hasta o sea, Descartes, todo, señores, todo el mundo ha hablado del alma, todo el mundo ha hablado del alma en filosofía. ¿Y por qué no vamos a aceptar y defender la existencia del alma? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Incluso en Descartes, se pienso, luego existo. O sea, no, pero un momento, el señor habla del alma también, Descartes. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Santos. En primer lugar, quería felicitarlo porque su intervención fue bastante amplia y nos da la oportunidad de pensar y analizar. Pero yo, analizándolo el libre albedrío y lo que usted exponía también de las nuevas corrientes que dicen de que no tenemos libre albedrío, al final de cuentas vendría entonces a agravar la situación de las personas que cometen delitos, porque tendríamos que estar siempre en un estado de peligrosidad permanente. Mm. Como dice Sapol, que no, el que está determinado a delinquir siempre cometerá delito, siempre. Es decir, el que está por su genes, por su crianza, por el entorno, determinado a delinquir, siempre cometerá delito, sí. Y hay que por eso, si son delitos graves, es lo que dice Sapol, que este neurocientífico, dice, bueno, hay que ponerlo en cuarentena. Y si no es delito grave, hay que comprenderlo. Hay que comprenderlo. Es decir, él, él, él sin sostenerlo, vamos a decir, de forma totalmente clara, pero él más o menos va del camino de la despenalización de muchísimos comportamientos, porque es como que tenemos que comprender que estas personas o que ciertas personas no pueden hacer más de lo que están haciendo o de lo que hicieron. Y cuando es un delito, bueno, hay que comprenderlo, hay que aceptarlo. Es más o menos el razonamiento también de Libet, pero claro, Libet no se atrevió a decir que su tesis demostraba la inexistencia del libre albedrío. Él tampoco llegó hasta allá, pero sí midió las consecuencias a las que podía llevar ese hallazgo de que nos movemos antes de que tengamos conciencia de que tomamos la decisión de movernos. Eso ha sido, miren, esa ha sido la punta de lanza en contra del libre albedrío en la actualidad. Los trabajos del IBE. Esa fue la punta de lanza. O sea, ¿cómo nos movemos nosotros? ¿Cómo movemos la mano? Siendo que pensamos, cuando creemos nosotros que la movemos, ya la movimos antes de que creímos que, antes de la conciencia, ya la movimos. Por eso es que dicen estos, los neurocientíficos, que el libre albedrío es una ilusión, una ilusión. Creemos que somos libres, pero no lo somos en verdad. Y que todo lo que hacemos está determinado. Si ustedes están escuchándome aquí en este momento y algunos han reflexionado sobre el alma, no es porque
no es porque son libres y de haberse sentado a escuchar al profesor Iván Figueroa hablar sobre el tema, sino que, es decir, las circunstancias, las condiciones los motivaron, los determinaron a sentarse a escucharme. Miren, este es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo. Ahora, llevamos eso al derecho penal, lo aceptamos, así es así, o no. Bueno, es la pregunta que queda abierta. La pregunta que queda abierta. Espero haberle respondido, ¿no? A la persona que... ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Eh, ¿Quieran? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buena disertación. Muchas gracias por la apertura del micrófono. Pues en mi caso solamente quería hacer un comentario en cuanto que se indicaba el libre albedrío, ¿verdad? El ser humano es tricótomo, está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Y en el alma es donde encontramos la voluntad, las emociones y la mente. En ese caso, desde mi percepción, en base también a la disertación del día de hoy, pues el libre albedrío lo encontraríamos ahí en la voluntad de la decisión que tenemos de actuar o no actuar. Solamente. Muchas gracias. Estamos de acuerdo. Muchas gracias por su intervención. En verdad, lo veo que o sea, hay más receptividad de la que pensaba sobre lo que estoy diciendo, que he dicho el día de hoy. Me alegra mucho eso, en verdad. No estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que el libre albedrío está en la tienes el alma, nuestro espíritu. Yo creo en eso que usted ha dicho. Estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias, en verdad. Nuevamente, Nelis Sabarriego desde Valencia dice, ¿es necesaria la vinculación del derecho con la neurociencia? Bueno, sí, es decir, yo creo que estos hallazgos nunca sobran, ¿no? Esto, esto permite investigar. Lo que no, lo que fíjense, lo que yo digo aquí es que no hay una prueba concluyente de que el hombre no sea libre. Eso es lo que, o sea, yo no digo, no niego los estudios son importantes y quizás serán los neurocientíficos en un futuro, que a lo mejor no estaremos aquí nosotros en este momento, pero en un futuro, quién sabe en cuánto tiempo, serán los neurocientíficos los que demostrarán la existencia del alma, la existencia de todo esto que estamos aquí hablando vamos a decir, sin prueba. En algún momento, amor, serán ellos los que, con sus estudios, podrán demostrar que el hombre es libre y la libertad está en el alma o en algo semejante al alma, o no sé. Es decir, que en este momento no estamos en condiciones de comprobarlo. Es lo que decía Kant. Vuelvo, repito nuevamente a Kant. Kant decía, mira, el científico no puede meterse a filósofo. Hay ciertos temas que no pueden ser objeto de prueba científica en este momento. Desde acá en el siglo XVIII, XIX, XVIII. Dios, el alma, el libre albedrío. El universo, él decía, el universo, no decía Dios, decía el universo, el alma y el libre albedrío. Y todo esto queda en manos de la metafísica, de la metafísica. Pero llegará un momento que los estudios científicos permitan, vamos a decir, mm, o sea, echar atrás las palabras de Kant. Puede ser que ocurra, o puede ser que nunca ocurra. Engels decía que no iba a ocurrir nunca, que se pudiera demostrar ni la existencia del libre albedrío, ni la existencia del libre albedrío, decía Engels. Él no hablaba de alma. Los penalistas, yo voy a decir, por regla general, absoluta, mejor dicho, yo no he encontrado ningún penalista que hable del alma y para hablar de estos temas. No lo he hecho. El más quizás se ha acercado un poco es Roxin, con su concepto de acción. Y fíjense, Roxin, a pesar de lo que dije con su relación al tema del libre albedrío, pero Roxin, el concepto de acción, él dice que la acción es una manifestación de la personalidad. Y cuando él habla de la personalidad, él se refiere al yo, al super yo, al ello, no sé, es decir, los psicólogos tienen, pero es decir, está hablando
No está hablando del yo consciente, sino del inconsciente. O sea, que las acciones siempre son una manifestación de lo más interno que tenemos. Ahora, yo diría que lo más interno que tenemos es el alma, el espíritu. Pero él habla ahí en términos psicológicos, ¿no? Habla del yo, del super, creo que es el super yo. El ello no, el super yo al que se refiere. Pero la pregunta, yo diría, los neurocientíficos quizás serán, mostrarán en un futuro, continuando con sus investigaciones, realmente la verdad o la mentira de lo que estoy hablando aquí, o de lo que hemos conversado aquí esta tarde. Bueno, Iván, creo que has cubierto y has respondido con bastante amplitud cada una de las preguntas y comentarios que los miembros de la sala te han hecho sobre un tema que realmente es espinoso, como tú mismo lo dices, y sobre todo porque creo que cuando uno va más allá de lo que el derecho penal tradicional, la misma criminología le enseña, ¿verdad? Eh, Uno puede tener una visión y una comprensión más exacta de problemas como lo que tú has planteado hoy. Y si bien es cierto, eso se nota muchas veces, y aquí voy a pagar una deuda contigo de hace mucho tiempo, estaba por decírtelo y nunca te lo dije. En tu trabajo sobre los comentarios a a la ley sobre hurtos Hurto y robo. y robo de vehículos automotores, realmente tú haces un análisis penológico muy importante que muchas veces uno no encuentra en quienes están en el campo de la dogmática penal. Y ese fue un trabajo que realmente para Borja Mapelli y para mí, que hicimos un tratado de la pena que todavía está inédito porque hay que ¿Mm? revisarlo y hay que actualizarlo porque vinimos trabajando desde el 2011 en ese tratado que son 4 tomos. Eh, Tu contribución científica sobre eso fue muy importante para ver cómo en Venezuela se castigaba estos comportamientos tipificados en esa ley. Ay, muchas gracias. Y digo esto porque realmente yo creo que lo que tú has demostrado con mm, ampliamente tu conversación de hoy es que existe un panorama, existe una serie de, vamos a decir, de puntos o de aspectos que tú no lo puedes ver con mucha rigidez. Y esto me recuerda los tiempos como profesor de posgrado en criminología en la UCB y en otras universidades venezolanas, cuando muchas veces la gente me preguntaba qué era la criminología y yo simplemente le decía, es una actitud ante la vida. Y yo creo, sinceramente, que eso es ante un problema que puede ser penal, puede ser criminológico, puede ser sociológico, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Verdad? Ese es el punto. Y fíjate cómo tú has ido analizando y te has metido eh, en algo que podría llamar mucho la atención, sobre todo en estos penalistas tradicionales, pero estás convencido y por eso digo yo que siempre has defendido con firmeza y con mucha convicción cada una de tus posiciones. Y eso se te Muchas reconoce, gracias. te agradece Muchas gracias. y sé que seguirás tu éxito por el camino que escogiste hace ya algunos años. Muchas gracias Muchas nuevamente gracias. por Ay, acompañarnos. gracias, gracias a ti, Argenis, nuevamente. Cónchale, para mí, pues, un orgullo, un placer haber participado en este evento y bueno, ha sido una experiencia gratificante realmente. Y verte nuevamente, mira, después de tanto tiempo, mira, me agrada, me encanta haberte visto nuevamente. Bueno, Cuenta seguiremos. conmigo para Muchísimas nuevos gracias. eventos. Claro que sí. Tocaré nuevamente tu puerta y sé que la encontraré abierta de par en par, basado en la amistad.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Cuenta y otros temas, porque a lo mejor este tema a lo mejor es un tema más jurídico. Acuérdate que me diste dos temas. Ah, sí, es verdad, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Así que eso vamos después para eso. más adelante tocamos el Claro que otro. Yo, me claro que diste la sí. oportunidad de escoger y escogí este, pero tienes otro No, en la agenda para cualquier este es el otro que me momento. gustaba más, este es el que me gustaba más, Sí, este es sí, el que sí. me gustaba más, en verdad Bueno, que sí. está Muchas bien. gracias, en verdad. Bueno, bueno. Feliz tarde, feliz noche. Feliz Ok, tarde, pues un hasta abrazo pronto fuerte, y saludos a todos y bueno, hasta pronto.